Bienvenidos, queridos televidentes de Ver TV, a Sin Guabineo, el espacio que no dejará indiferente a nadie. Este domingo 6 de diciembre, los venezolanos logramos vivir un proceso de cambio. Logramos ver cómo se materializó una victoria política y electoral al régimen de Nicolás Maduro. Hemos visto cómo Venezuela, en un arrebato de libertad, en un grito de libertad, ha decidido cambiar. Y a pesar de la narrativa que ha decidido imponer ahora el régimen de Nicolás Maduro, diciendo que ganamos por el voto castigo, que ganamos porque son votos prestados, la realidad es que somos mayoría en Venezuela y que es completamente falso que fue un voto castigo. Son gritos de libertad de Venezuela que rechazan un modelo económico, que rechazan un modelo político y que rechazan a lo que tenemos hoy en día en el gobierno y que buscan un cambio para su país, un cambio para sus vidas y buscar y lograr conquistar la felicidad que todos los venezolanos deseamos. Dentro de todo este proceso, distintos actores jugaron roles fundamentales. Hemos visto cómo los partidos políticos se consolidaron y lograron hacer un trabajo encomiable, cómo candidatos lograron hacer un trabajo encomiable también en cada uno de sus circuitos, cómo la comunidad internacional hizo una presencia fundamental que logró que evitásemos los venezolanos un fraude monumental, que lograse imponerse la voluntad de los venezolanos y la soberanía popular. Y además de todos estos actores, también los estudiantes y la juventud en general jugaron un rol fundamental en la defensa activa del voto y la promoción a la participación electoral. Hoy nos acompaña Oliver López, consejero universitario de la Universidad Santa María, quien además tuvo un rol muy activo dentro del proceso electoral que vivimos este 6 de diciembre y que, bueno, conjuntamente con otros articuladores de distintas universidades, representantes estudiantiles, lograron materializar esta victoria también y son partícipes de todas ellas. ¿Cómo estás, Oliver? Muy bien, muy bien. De verdad, muy contento por lo que hemos podido lograr el 6 de diciembre. Sin duda, un día histórico. Y además está decir muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá en tu programa. Bueno, Oliver, yo digo algo que el 6 de diciembre, el domingo 6 de diciembre, Venezuela cambió. O sea, Venezuela ya es otra. Sí. El hecho de que se haya producido este cambio político, el hecho de que los venezolanos hayan conquistado un proceso electoral a pesar de todas las circunstancias que sabemos que caracterizan a este régimen, bueno, definitivamente da un paso trascendental en la transformación política de Venezuela y en la transición hacia la democracia. Pero yo siento que además dentro de todo este proceso hay distintas preguntas que cabe la pena hacerse nuevamente, ¿no? Porque pareciese ser que dentro de ese exceso y además una victoria además que vale la pena celebrar, pudiesen llegar a perderse distintas cosas. Y yo quisiera empezar esta entrevista, Oliver, haciéndote varias preguntas puntuales. A pesar de lo que se vivió el 6 de diciembre y que logró imponerse la voluntad de los venezolanos, ¿tú consideras que aún vivimos en dictadura? Mira, realmente lo que se logró el domingo fue sin duda una victoria de un pueblo que ha venido poco a poco luchando por alcanzar la verdadera democracia y la verdadera libertad que merecemos todos los venezolanos, porque además es implícito en esta Constitución, porque además está allí escrito, porque es la voluntad del pueblo que realmente se debe expresar. Como yo bien dije, esto es un paso de 100 pasos más que hay que dar. Sin duda el escenario que nosotros hemos de alguna manera luchado para que se materialice a partir del 5 de enero es un escenario que debemos luchar para que eso que allí se dé se aplique sin duda y podamos nosotros pues seguir a la vanguardia de esa lucha que queremos dar todos los venezolanos y que por supuesto los jóvenes hoy por hoy somos partícipes de esta lucha histórica trascendental que vamos a seguir dando. Nosotros no podemos, sería muy irresponsable más bien decir de que ya hemos cumplido todos los objetivos. No, esto es un paso, vuelvo y repito, de 100 pasos más que hay que dar. Todavía hay mucho camino que recorrer, todavía hay mucho contacto que de alguna manera del tú a tú que hacer con los ciudadanos para que se involucren en los próximos cambios que van por venir. Esto es sin duda un espacio, una ventana que se le está otorgando a los venezolanos para poder nosotros enfocarnos hacia esa verdadera transición que le hace falta al país. La alternabilidad es sana, la alternabilidad genera democracia, la alternabilidad abre los caminos hacia las personas que de alguna manera disentimos o pensamos muy distinto al actual régimen que hoy pretende perpetuarse en el poder a fuerza ya quizás que porque controla un poder público nacional que está a su conveniencia, porque controla en parte la Fuerza Armada y porque por supuesto amenazan las instituciones y no les queda más sino que acudir pues a esas amenazas y esas Pero instituciones concretamente, amenazadas. Oliver, o sea, vivimos en dictadura porque a pesar de que nosotros logramos consolidar esta victoria, o sea, sigue siendo el mismo gobierno
que en el 2014 asesinó estudiantes, sigue siendo el mismo régimen que tiene presos políticos y además hemos visto dentro de la narrativa que se han ejercido durante los últimos días por parte de Maduro, por parte de Diosdado, por parte de distintos voceros del gobierno que pretenden radicalizar la revolución, evocan además luchas violentas que los caracterizan a ellos. Entonces, ¿a qué crees tú que nos enfrentamos? Porque yo, por ejemplo, escuchaba hace poco a distintos voceros de la oposición que decían que, bueno, ahora hay que darle, esto es un tema, una nueva etapa, o sea, como si todavía viviésemos en democracia, hay que esperar, como si aún viviésemos, como si viviésemos en democracia, mejor dicho, que hay que esperar hasta el 2019, o sea, hay distintas líneas así, dentro de la propia oposición. Entonces yo creo que es importante rescatar lo que es la naturaleza real de este régimen, porque en enero empieza un nuevo proceso. Entonces, ¿qué consideras tú? O sea, ¿vivimos aún en dictadura o los que consideramos que esto es una dictadura, bueno, o sea, parecería que no nos fuese porque se logró una victoria electoral? No, realmente yo considero que sí vivimos en dictadura. Vivimos en dictadura porque mientras tú y yo estamos hablando acá, todavía hay compañeros que se encuentran detenidos, todavía hay perseguidos políticos, hay presos políticos que sin duda por el simple hecho de disentir, de pensar distinto, se encuentran tras de unas rejas. Es decir, quizás lo que yo pueda decir acá repercuta a quienes son simpatizantes del actual régimen porque para ellos pensar distinto es un delito. Entonces cuando tú registras también lo que va de año, protestas por malestar social, porque sencillamente ves como los 5 pilares fundamentales, como lo son la educación, nuestra economía, nuestra alimentación, nuestras instituciones y nuestra seguridad están siendo amenazadas y no le pones lupa a eso, por supuesto que vivimos en un régimen profundamente totalitario. Y otra pregunta, Oliver, que además yo creo que es importante que nos hagamos nuevamente nosotros dentro de todo este proceso, es, ¿consideras que el CNE, o sea, es fraudulento o no? Porque yo considero, por ejemplo, que dentro de toda esta gama, o sea, la presencia de actores internacionales, la labor que hizo el movimiento estudiantil, un poco lo que esbozaba al principio del programa, o sea, Venezuela logró evitar un fraude, pero yo creo que siempre estuvo la voluntad de producir algún tipo de fraude o de modificar lo que son la voluntad popular y la soberanía de los venezolanos, a través de bueno, las distintas modificaciones que hacen. Pero esa organización ciudadana y de los partidos políticos y de cada uno de los actores que fueron fundamentales en este proceso, lo logró. Entonces, ¿crees tú que realmente o sea, el CNE es fraudulento o cómo es eso? Muy bueno que haces esa pregunta, porque nosotros como movimiento estudiantil hemos venido dando la cara ya en un largo tiempo en distintas organizaciones internacionales para hacer presión a que veedores internacionales pues inspeccionen realmente qué es lo que ocurre en los procesos electorales acá en Venezuela. Para nadie es un secreto que el CNE sí ha incumplido en gran parte lo que estipula el reglamento del Consejo Nacional Electoral, entre ellos ese es uno muy fundamental, que es precisamente de que el CNE tiene la potestad de aceptar veedores internacionales para que acá se ejecute la mayor transparencia posible en los procesos electorales, ¿no?, que se dan acá en el país. Eso el CNE no lo acató completamente. Al principio salió diciendo una cosa, después dijo que después de una se pronunció y dijo otra. Es decir, no se ha cumplido a cabalidad lo que realmente estipula la ley, lo que está allí escrito y que para nadie es secreto. Irregularidades sí se han visto muchísimas. Proselitismos políticos se vieron en estas elecciones, proselitismo político en los centros electorales, amedrentamiento quizás de algunos motorizados rojos que quisieron pues de alguna manera amedrentar a quienes fueron a votar este 6 de diciembre, y eso por supuesto le entra y le sale por un oído a la Comisión del Consejo Nacional Electoral. Entonces yo creo que hay que poner la lupa muy bien en eso. Nosotros nos estamos enfrentando obviamente a unas instituciones que no tienen la transparencia que deberían de tener para darle esa confianza a los ciudadanos y decir, oye, mira, yo puedo confiar en esta institución. Realmente eso actualmente en nuestra Venezuela no existe. Entonces yo creo que son caminos que podemos nosotros de alguna manera tomar para ir, como quien dice, apartando esos vicios que se han venido materializando en las instituciones, que es muy grave, ¿no? Ahora, Oliver, hablando un poco del tema estudiantil, del tema juvenil, ahora que se produce, bueno, este cambio importante dentro del país, ¿no? Y que sin duda alguna abre las puertas a distintas alternativas para poder producir cambios efectivos en el poder. ¿Cuál crees tú que debe ser el rol como estudiante y la perspectiva tuya como estudiante y como joven venezolano? ¿Cuál crees tú que debe ser el rol de esta nueva Asamblea Nacional que se va a instaurar el 5 de enero? Sí, bueno, lo primero, lo fundamental, los parlamentarios que el próximo 5 de enero asuman la responsabilidad, no solamente de estar allí ocupando un curul, ¿no?, en la Asamblea Nacional, sino que
estos próximos parlamentarios deben asumir la responsabilidad de ser la voz de quienes los colocaron allí. Yo creo que como estudiantes nosotros hemos hecho una presión en eso. Los parlamentarios que asuman esta responsabilidad el próximo 5 de enero deben de ser la voz del pueblo, deben materializar lo que sin duda, de alguna manera con este importante cambio que nosotros hemos dado junto con la sociedad civil, miembros sindicales y los estudiantes, deben de alguna manera acudir a ese llamado. Aquí ya no es tolerable un salto al talanquera, aquí ya no es tolerable que de alguna manera se sigan viendo esas riñas dentro de la Asamblea Nacional, que de aquí de alguna manera se siga viendo quizás esos conflictos que se veían en la Asamblea anterior, sino que más bien generar confianza y transmitir para que el pueblo diga, oye, estos candidatos que yo puse allí verdaderamente me van a dar la cara, verdaderamente van a responder por los problemas que llama el país. La inseguridad nos está comiendo. Realmente la inseguridad nos está comiendo, que hay que ponerle lupa a la economía, es verdad, hay que ponerle lupa a este índice inflacionario que hoy por supuesto se remonta a un 98% ya la cesta básica, que ya no es la cesta básica sino la cesta del lujo, es decir, entonces son ciertas cosas que hay que ir viendo, la reforma de la ley de universidad, yo creo que hay que poner una lupa ahí también a la ley de universidades, hay que ir indagando de qué podemos hacer allí, porque sin duda aquí vemos como los otros compañeros de las instituciones públicas, los pedagógicos, como de alguna manera pues han tenido que dar la cara en estos últimos días para ser escuchado. No hace mucho la FAPU se pronunció y eso porque fue la presión de los estudiantes quienes estuvieron allí. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo los salones vacíos y vamos a seguir atrasando la preparación que realmente donde deben imperar los cambios en un país? Porque la universidad es la base de la democracia y eso es lo que realmente debemos impulsar. Los estudiantes siempre vamos a dar la cara, seguiremos dando la cara para que de alguna manera las irregularidades que se han venido cometiendo aquí no se cometan más nunca. Yo creo que eso lo demostramos el 6 de diciembre y lo vamos a seguir demostrando en las calles y en todos los escenarios a vivir por ver. Los estudiantes vamos a estar, como yo bien lo dije, donde está el cambio. Así de simple. Y si son estos candidatos que de alguna manera, ¿verdad?, consideran pues que con las propuestas que ellos vayan a hacer de la Asamblea Nacional, con por así decirlo, con estas propuestas, pues que ellos quieran materializar así, nosotros vamos a estar allí. O sea, los estudiantes vamos a dar la cara siempre y cuando se nos escuche y siempre y cuando se quiera materializar de alguna manera nuestra Oliver, dentro de esta nueva Asamblea Nacional, ¿cuáles considerarías tú que son los tres principales focos a atender? Yo creo que había una distorsión muy grande en función, bueno, yo creo que también propiciada por una campaña que genera muchas expectativas, pero la realidad es que una Asamblea Nacional no tiene la potestad de acabar con las colas, una Asamblea Nacional no tiene la potestad de acabar con la escasez, porque bueno, la potestad de una Asamblea es legislar, y lamentándolo mucho dentro del sistema político que vivimos y la Constitución que tenemos, para que una ley sea ejecutada debe ser firmada por el que esté en Miraflores. Entonces, en este caso yo creo que el rol de la Asamblea, o sea, requiere sí el de legislar, obviamente, y yo creo que más que legislar es también desmontar el montón de leyes que no tienen ningún tipo de sentido y son controles absurdos a la vida de los venezolanos, pero además creo que tiene un rol que trasciende mucho más allá de eso, que es el cambio de sistema político, buscar el cambio de sistema político. ¿Qué opinas tú sobre esto? O sea, ¿ves tú dentro de las competencias de la Asamblea el cambio de sistema político y cómo crees tú que debería propiciar la Asamblea este proceso? Hay muchos mecanismos que bien estipula nuestra Constitución. Ya sería pues cuestión de la próxima Asamblea Nacional analizar qué mecanismos son viables para que esta transición de alguna manera se materialice a corto plazo, porque es evidente que nuestra Venezuela merece una transición lo más pronto posible. No podemos seguir viviendo así. O sea, realmente no podemos seguir viviendo así. Nuestra Constitución estipula, pues bien, una constituyente, pues bien, un referéndum revocatorio. Es decir, la próxima Asamblea Nacional será pues el principal pilar de exigir pues que lo que se tenga que dar. También está la renuncia. También, es decir, son canales que bien pueden tocarse allí en la Asamblea Nacional, pero de que es fundamental una transición cuanto antes, eso que a nadie le quepa la menor duda. Este gobierno, este régimen tiene que irse. Tiene que irse porque ya ha demostrado con su incapacidad, ha demostrado de que sin duda no tiene capacidad económica, porque Maduro no tiene la capacidad económica para seguir dirigiendo este país. Se nos está desmoronando el país. Vemos como las faltas de oportunidades generadas por el mismo sistema que hoy pretende imperar durante mucho tiempo ha repercutido a quienes de alguna manera pensamos distinto y a quienes de alguna manera con nuestro esfuerzo, con nuestra preparación, pagándonos la matrícula pues a duras penas en nuestras universidades, con un sueldo mínimo que cada vez que vamos a una tienda nos impresiona porque un zapato te cuesta 90.000 bolos. Entonces no podemos de alguna manera seguir viviendo de esa forma. Es decir, yo creo que aquí
hay que, de alguna manera, remontarse a las estructuras de fondo y dejar a un lado las estructuras que podamos ver de forma. Yo creo que aquí debemos profundizar un cambio, verdaderamente es una transición, y hacerle ver a la sociedad venezolana y a los jóvenes que le han dado la lucha a este país de que estos cambios se están dando para beneficio de esto, de aquello y lo otro, porque sin duda entonces no estamos haciendo nada. Mecanismo que estipula la Constitución que podemos lograr, que podemos materializar allí, y que es la Asamblea Nacional quien va a tener de alguna manera la potestad para que eso se dé, y que por supuesto lo que más nos convenga, ahí estaremos haciendo presión. Esto no quiere decir que de la noche a la mañana vamos a salir del régimen porque nosotros somos guarimberos, porque nosotros somos los burguesitos. No, eso no quiere decir absolutamente nada de eso. Son mecanismos, voy y repito, que estipulan nuestra Constitución y que están allí y que nosotros vamos a hacer respetar porque nosotros sí respetamos nuestra Constitución. Oliver, ¿cuál consideras tú, de cara al próximo año, que debe ser el rol del movimiento estudiantil? O sea, el panorama del país cambia completamente, hay un nuevo espacio desde el cual se puede ejercer la oposición efectivamente, se puede tratar de poner freno a las distintas acciones deliberadas del régimen, y sin duda alguna, si en el pasado el movimiento estudiantil fue un actor político fundamental y un actor social fundamental dentro de este proceso de cambio, o sea, creo yo que sin duda alguna lo será en el 2016. Entonces, ¿cuál consideras tú que es ese rol y qué crees tú en función de qué debe estar orientado el rol del movimiento estudiantil de cara al 2016? Sí, bueno, hasta no hace mucho, el día de ayer, vimos unas intervenciones bastante a tono desesperado del señor que hoy está en Miraflores y de quien controla pues, el programa mediático los miércoles por la noche, ¿no? Que se hace decir que es el canal de todos los venezolanos cuando es mentira. Vimos unas intervenciones bien desesperadas y bien preocupantes. Yo creo que los estudiantes debemos enfocarnos a lo que siempre nos hemos enfocado, y es que debemos hacer valer y defender la voluntad de los ciudadanos, como siempre ha sido. Los estudiantes siempre hemos estado donde están los ciudadanos. Y a mí me parece muy preocupante de que de alguna manera estas intervenciones que han venido dando estos señores se materialicen el próximo año, cuando la Asamblea Nacional pretende instaurar su asamblea legítimamente, ¿no? Constituida, porque fue electa el 6 de diciembre por la voluntad del pueblo, por mandato del pueblo, y porque allí lo estipula lo que está en la Constitución. Yo invito acá a los señores que hoy pretenden imponerse al régimen, léanse la Constitución, porque parece mentira que usted no se ha leído nunca la Constitución. Ahí está lo que estipula nuestra Constitución, que debe materializarse. Ustedes siempre también, que es un gravísimo error, traigo a colación rápidamente, los principios procesales que están en el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cuántas veces no se han violado los principios procesales para someterse a juicio? Principio de viabilidad, de presentación de pruebas, de defensa, es decir, muchas cosas se han violado. Los estudiantes vamos a estar, ya volviendo a tu pregunta, donde esté la voz de los ciudadanos. Y si la voz de los ciudadanos fue expresamente concreta el 6 de diciembre, de que son estas personas que de alguna manera deben transitar hacia la vía de la transición lo más pronto posible desde la Asamblea Nacional, siendo verdaderamente, oye, la voz que realmente impere en la ciudadanía, desde el seno de la Asamblea Nacional, que es uno de los más importantes, ¿no? Oye, allí vamos a estar. Yo creo que ese error que debemos jugar nosotros los estudiantes. Nosotros estamos esperando el 5 de enero. Nosotros estamos esperando el 5 de enero a que se cumpla de manera pacífica y democrática lo que allí pues, está establecido en la norma. Entonces, eso es lo más importante en este momento. Allí más adelante veremos cuáles serán los otros escenarios, pero sepa la sociedad venezolana que los estudiantes vamos a estar allí siempre dando la cara por ustedes. Oliver, yo creo que además el proceso de cambio que se dio en Venezuela y que además vino en conjunto con distintas cosas que se han venido dando en América Latina, por ejemplo, el impedimento que le dan a Correa de postularse nuevamente a un proceso electoral en Ecuador, el tema de Macri en Argentina, y hoy en día este proceso de cambio en Venezuela. O sea, se siente un ambiente de cambio en América Latina y en Venezuela propiamente. Y yo creo que hoy el mensaje es positivo, es esperanzador. ¿Cuál es tu mensaje a los jóvenes del país? ¿Cuál es tu mensaje a cada uno de esas personas, tanto los que están hoy en día aquí, como los que piensan irse, como los que se fueron, que bueno, hoy ven la oportunidad de recuperar su país? Sí, bueno, la esperanza nunca se pierde. La esperanza nunca se pierde. Quienes hemos batallado y dando la cara por Venezuela, sabemos realmente cómo sentimos nuestro país, porque somos los jóvenes quienes hemos sufrido las adversidades y la persecución de un régimen profundamente totalitario. Mi más sincero mensaje es dirigido a los jóvenes que hoy se encuentran aquí, que hoy se encuentran afuera. Venezuela va a cambiar. Venezuela es otra. Venezuela ya abrió los ojos hacia el futuro. Y a aquellos jóvenes que se han ido, yo les digo, ustedes van a volver.
van a volver porque lo vamos a necesitar a todos, así sea para construir, mira, cualquier cosa, porque Venezuela es un país virgen todavía, es un país virgen donde podemos nosotros esmerarnos para poder lograr nuestros objetivos. Así que aquellas personas, nuestros familiares, que muchos familiares que también se han ido, muchos amigos, ya verán que pronto van a retornar a su tierra, una tierra libre, próspera y de progreso, que es lo que realmente nosotros merecemos. Lo que seguimos acá, bueno, pues seguir dando la cara por el país, seguir batallando, seguir luchando. Eso es realmente lo que nosotros vamos a lograr acá. Bueno, amigos, y yo me quedo con una frase que me gustó muchísimo de Oliver: Venezuela ya abrió los ojos al futuro. Hoy en día se avecina un proceso de cambio dentro de nuestro país. Cada uno de nosotros somos actores fundamentales dentro de este proceso y debemos participar e involucrarnos de cara al próximo año. Esto fue Sin Guabineo. Que tengan una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y nos vemos el próximo año.